Bienvenidas y bienvenidos al lanzamiento del libro de Alberto Mayor y José Miguel Ahumada, titulado Economía política del fracaso, la falsa modernización del modelo neoliberal, ediciones El Desconcierto. Les damos la bienvenida, los invitamos a que tomen asiento y también les vamos a pedir de que apaguen sus celulares para poder escuchar este foro debate que va a comenzar. Así que les pedimos que cumplan con esa norma de apagar los celulares. Para la plataforma comunicacional multimedial El Desconcierto, es un agrado y un honor hoy presentar este libro. Les recordamos que Editorial El Desconcierto nace el año 2013, tiene más de 20 libros a la fecha y además tiene el periódico electrónico eldesconcierto.cl, donde trabaja temas de cultura, política, movimientos sociales y es un espacio de pensamiento crítico y que siempre está debatiendo sobre los temas actuales de la sociedad chilena. Por eso es un agrado para todo el equipo y a nombre de este equipo El Desconcierto les damos la bienvenida. Hoy nos acompaña una mesa bastante grande, se dan cuenta, y es un lanzamiento bastante atípico porque están economistas, periodistas y obviamente los autores de este libro que va a dar mucho que hablar. Lo que queremos, y los autores lo han mencionado, queremos generar debate sobre los tópicos del texto Economía política del fracaso, la falsa modernización del modelo neoliberal, ediciones El Desconcierto. Vamos a presentar a nuestros invitados. Está Andrés Velasco. Andrés Velasco es doctor en Economía de la Universidad de Columbia y tiene un postdoctorado en la Universidad de Harvard y MIT. Es académico, consultor y político chileno. Ex precandidato presidencial, fue ministro de Hacienda bajo la presidencia de Michelle Bachelet, primer periodo. Ha recibido numerosas distinciones por la conducción de la política económica de Chile. En el año 2008 fue elegido ministro de Hacienda del Año de América Latina por la publicación oficial de las reuniones anuales del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. En el año 2013 participó en la primaria presidencial del Pacto Nueva Mayoría, logrando el segundo lugar con el 13% de los votos tras Michelle Bachelet. El 7 de octubre de ese año presentó su movimiento político denominado Fuerza Pública. Muchas gracias por acompañarnos y va a ser uno de los comentaristas. También está con nosotros otro economista, Marco Kremerman, investigador del área de institucionalidad y desarrollo de la Fundación Sol, profesor del curso Análisis Distributivo de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile y además tiene cursos de especialización en desarrollo económico en Italia, en España y ha trabajado temas de trabajo y relaciones laborales. Se ha destacado en temas de la OIT, en UNESCO también en temas de políticas educativas y con su trabajo Marco Kremerman ha posicionado a la Fundación Sol como un referente en las temáticas laborales y en el análisis del desarrollo en Chile. Bienvenido Marco, que está ahí en la mesa, otro economista. Y al lado de Marco se encuentra Klaus Schmidt-Hebel, también economista, profesor titular del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es PhD en Economía del MIT, ingeniero comercial. Sus áreas de investigación son macroeconomía, finanzas, crecimiento, desarrollo y pensiones. Se ha desempeñado como consultor del Banco Mundial, ha sido parte del equipo del Banco Central en Chile y es reconocido por sus publicaciones en revistas académicas. El mismo rector de la Universidad Católica lo señaló como un referente para la universidad en los temas relativos al modelo económico. Bienvenido y gracias por estar acá para ser uno de los comentaristas. Y además de los tres economistas que hemos presentado, se encuentra Mirko Macay, periodista, director del Mostrador, que desde el año 2008 asume el rol de editor, después pasa a ser el director de este periódico digital y además fue parte del equipo fundador de La Nación Domingo, donde se desempeñó como subeditor, editor y en el que también colaboró haciendo entrevistas políticas. En el año 2005 fue creador del concepto y luego editor del primer número de la revista Caras Eco.
Hace 7 años ejerce la docencia en la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales. Bienvenido también Mirko Macari a este equipo. Y también se suma Tomás Mochiati, que se encuentra al lado de Mirko Macari. Es abogado, comentarista político y locutor de radio. Trabaja en Radio Bio Bio, CNN Chile y Mega. En Radio Bio Bio ejerce como director de las emisoras de la radio de Santiago de Valparaíso. En el año 2012 estrenó como locutor en la radio, en el programa Radiograma matinal. Desde el año 2009 conduce el programa La Entrevista de Tomás Mochiati en CNN Chile. Y desde marzo del año 2015 tiene una entrevista semanal en el noticiero Ahora Noticias de Mega. Sus programas de entrevistas se consideran de alta influencia. Así que también bienvenido Tomás Mochiati. Si se dan cuenta, este es el equipo de comentaristas del libro, la obra de los autores. Y para finalizar esta presentación inicial, vamos a presentar a Alberto Mayol, doctor en teoría sociológica, magíster en ciencia política y licenciado en estética. Es académico asociado de la Universidad de Santiago, dirige un equipo de investigación de gran productividad, cuyo albergue se encuentra en la misma Universidad de Santiago. Es director del programa de opinión pública de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, además de ser director del área de teoría política en el programa de magíster en gobierno de la misma universidad. Sus 4 libros anteriores han vendido más de 22.000 ejemplares, o sea, bastante famoso. Y su nueva obra, Economía Política del Fracaso, la falsa modernización del modelo neoliberal, junto a Ediciones del Concierto, va a generar bastante debate y eso es lo que queremos. Así que bienvenido. Y también a José Miguel Ahumada, el autor también de esta obra, doctor en Estudios de Desarrollo de la Universidad de Cambridge, máster en Estudios de Desarrollo de London School of Economics, magíster en Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid y cientista político de la Universidad Diego Portales. Es un joven investigador en el área de Economía Política, donde se encuentra ligado a los principales autores en la producción intelectual sobre dicha área disciplinar. Su tesis doctoral está siendo dirigida por Ah-Hoon Chang, uno de los economistas más citados en la economía del desarrollo y creador de una teoría sobre políticas industriales. Bienvenido, José Miguel. Hemos tomado este tiempo para nuestra presentación y vamos a ir a lo central de este lanzamiento. Vamos a escuchar a Mirko Macari. Tiene máximo 15 minutos para hacer su interpretación y análisis del libro Economía Política del Fracaso. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, no voy a respetar el tiempo, no me gusta respetar nada. Muchas gracias por la invitación. Debo partir haciendo un disclosure. Soy amigo de Alberto Mayol y he estado en su casa almorzando. Digo esto porque no quiero que nadie me acuse de conflicto de interés y aparecer mañana en el mostrador. Siempre es intimidante asistir a un lugar que se supone repleto de economistas, armados de precisión, rigor y cifras, de guarismos capaces de dejar las simples opiniones de uno en peor estado de la Alameda después de una marcha de la Confech. Asumida mi cobardía, entonces, me gustaría evadir cualquier consideración económica en esta presentación. Este temor reverencial a los economistas, así lo llaman el Código Civil, temor reverencial, esto me lo enseñó Carlos Peña en clase de Derecho, tiene que ver además con una intuición que tuve de muy joven como mero espectador de la discusión pública noventera. Esta era que los economistas venían a ser a estos tiempos como los sacerdotes lo fueron a la Edad Media. Eran años en que los diarios, los serios, los correctos, los repetían como mantra, términos como eficiencia, gestión, productividad. Junto con Zamorano y Salas en Francia 98 y Frey con la Martita tomando desayuno en el Buenos Días a Todos, los titulares lo acaparaba una economía que crecía al 7%. Justo después de eso vino la crisis asiática y ese guarismo, el 7%, se transformó en una nostalgia, un fetiche por el cual llorábamos en nuestro imaginario colectivo, un momento de la historia del cual nos debíamos sentir orgullosos, al mismo nivel que el tercer lugar en el Mundial del 62 o el combate naval de Iquique. Por cierto, el 7% era la vara de éxito de un gobierno y a Ricardo Lagos le pesó siempre. Eran años en que hasta los periodistas pensábamos en hacer un MBA para entender las claves del éxito en la vida, pues apenas habíamos aprendido a redactar bien
y con suerte calculábamos gastos para llegar a fin de mes. La economía era entonces el Sancta Sanctorum, pero como yo fui alumno de los jesuitas y por eso siempre habitó en mí un espíritu que coqueteaba con la herejía, tendía a mirar con recelo, pero también con cierta fascinación, a estos sumos sacerdotes de lo social, los economistas, y a su guardián de la doctrina por ese entonces, la figura del todopoderoso ministro de Hacienda. Repito, entonces, me alejaré aquí como quien evita entrar al misterioso terreno de la teología, de intentar discutir verdades económicas. Y lo hago suponiendo que a Alberto, a quien algo conozco, no les agradará del todo. A José Miguel Ahumada, el otro autor de este libro, aún no tengo el placer de conocerlo bien, como para interpretarlo en estas argucias. Esto lo digo porque considero que Alberto, a quien presupongo un espíritu maquiavélico en cada una de las cuestiones que emprende, y por eso me cae bien, eligió el título del libro para, con bastante audacia y espíritu de batalla, irritar a los economistas. Es decir, ni más ni menos que entrar a impugnar el terreno de lo sagrado. Leyendo el libro me imaginaba a los autores un poco como Galileo Galilei discutiendo ante el tribunal de la Santa Inquisición que no era el sol el que giraba alrededor de la Tierra, sino al revés. No te preocupes, Alberto, haremos algo entretenido después de verte arder en la hoguera, porque esta vez sospecho no habrá retractación. Y pienso en la irritación de los economistas no por haber timbrado el modelo chileno de fracaso. Más que mal, siempre han existido herejes, incluso en Chile, sino por esta maldad de hablar de economía política, de despojar a la economía de su pureza, de robarle el ser economía a secas, una ciencia exacta como la trigonometría o el cálculo diferencial. Es llevar la construcción económica al plano de lo netamente político, incluso de lo político ideológico, la gran maldad de este libro. Instalar la voz modelo como una construcción deliberada, histórica, con objetivos nada neutrales y, por cierto, con puño de hierro y ninguna mano invisible. Ni hablar de poner en la portada a Milton Friedman con Bachelet y Lagos, una perfidia mayor digna de excomunión. Aquí ya debo entrar a afirmar sin temor a equivocarme que los autores gozan, francamente, tirando a la economía al barro de la política. Y en un truco del viejo marxismo vuelven a hablar de economía política, concepto desterrado de las mallas curriculares de las escuelas de ingeniería comercial. Me acuerdo que lo más se impartía el curso de política económica en los años 90, y ya ustedes saben que no es lo mismo hablar de medio metro de encaje negro. Ya sabemos que la derecha llama política a todo lo que no es política de derecha. De hecho, el ministro Valdés, ministro de Hacienda, este gobierno advirtió severo el pasado domingo en Tolerancia Cero que algunos están intentando politizar la economía. Recuerdo en 2002, cuando Mayor lanzó su clásico El derrumbe del modelo, le hicimos una entrevista en el mostrador cuyo titular era El modelo chileno se acabó. Se armó una tole-tole más o menos. Los destinos del país los regía entonces el mejor gobierno de la historia. Pero los movimientos sociales habían irrumpido. Había dudas y miedo. Y esa cuña pasó por el establishment como un hielo por la espalda. El titular no solo hizo la nota muy leída, sino que además fue muy discutido. Hubo esfuerzos intelectuales por salir a rebatir esta apostasía teórica. Recuerdo, por ejemplo, el libro de Marcelo Krieger y Guzmán, El malestar de Chile, cuya portada eran las muchedumbres desfilando por la Alameda, pero cuya tesis era que ese momento de efervescencia social era producto del éxito del modelo. Surgía entonces la teoría de los países de ingresos medios, etc. Es que ese es el plano más interesante de este libro, una escalada en el espíritu impugnador de las verdades aceptadas como revelaciones. Sin duda se agradece por lo bien escrito y por el homenaje a todas las disciplinas humanistas que lo recorren: la literatura, la filosofía, la estética, la historia, la lingüística. Es que esa es la batalla que se despliega en estas páginas, al final del día una disputa en el terreno del lenguaje, donde lo reconocen los autores
el modelo chileno ha tenido su mayor éxito. Afortunadamente las palabras, a diferencia de los números, sí son mi oficio. El filósofo esloveno Slavoj Žižek sostiene que una batalla ideológica se ha ganado cuando nuestro adversario comienza a hablar nuestro lenguaje sin tener conciencia de ello. Lo expresa Margaret Thatcher de manera perfecta cuando dice que su mayor éxito político es Tony Blair. Los autores lo tienen claro y son impenitentes en reflejarse a la concertación y a la nueva mayoría. El éxito de un determinado discurso político puede constatarse en el hecho de que su triunfo ha provocado que el adversario deba utilizar ideas o conceptos que no le pertenecen, por los cuales no lucha ni se moviliza originalmente, pero que para no caer en la indiferencia social se ve obligado a acoger como propios, como siendo parte de su doctrina. La continuidad del modelo económico, su tránsito perfecto de la dictadura a los gobiernos de la concertación, tiene que ver no con similar valoración del mismo, sino con el reconocimiento de su objetivo final de Capitán Patria, la modernización de Chile. Dice Mayor y Ahumada: la premisa constante de la literatura especializada en Chile presenta el modelo chileno como un animal despreciable que, sin embargo, guarda en su naturaleza la única oportunidad para el desarrollo del país. La importancia del lenguaje en la disputa político-ideológica tiene buenos ejemplos en las luchas de poder de estos días también. Es cosa de ver el espacio lingüístico en el cual se está desplegando la nueva mayoría, hija traumada de la concertación y en plena crisis de la adolescencia, por lo visto. Si los debates del año pasado giraban en torno a las posibilidades de la lucha excavadora, de los poderosos de siempre, del 1% de Chile, del fin al lucro, de la Asamblea Constituyente, actualmente estamos hablando de grandes acuerdos nacionales, de mesura, de incertidumbre en los mercados, de matices, de medidas por el crecimiento de comisiones bicamerales. Es decir, la nueva mayoría, con toda su carga familiar a cuestas, ha adoptado el lenguaje del enemigo. Pero ni por mucho este conflicto se acaba ahora. Todo hace presagiar que donde antes hubo certeza y hegemonía discursiva, un relato común, hoy al menos se instala cuando menos la duda y cuando más definitivamente la impugnación. Este es el lugar que eligieron Mayor y Ahumada para hacer lo que mejor hacen en este libro: política, así con mayúsculas, política. Muchas gracias, Mirko Macari. Muy bien en los tiempos, así que felicitaciones. Vamos a seguir con los comentarios. Vamos a invitar a Tomás Mochiati para que realice su comentario sobre el libro. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a dar cortito. Porque me dice, yo leo el libro y me hago más preguntas y creo que el libro abre un espacio para reflexionar por lo que ha sido Chile en los últimos 30 años por lo menos. En un país donde se reflexiona poco y donde somos expertos en casuística y no en argumentos ni en ideas. No somos partidarios de la dialéctica, sea marxista o de otro tipo. Y por lo tanto nos quedamos en medidas, en planes, en programas, en proyectos de ley agotadores. Debe haber sido el año 1982. Fuera del micrófono, en una conversación con Jaime Guzmán, que me atreví a preguntar ¿cuándo iba a haber democracia en Chile? Ya se había dictado la Constitución de 1980, el 82 por ahí. ¿Cuándo va a haber democracia en Chile? Estaban todas esas normas transitorias inquietantes. Y la respuesta que yo creí que iba a ser jurídica, Jaime Guzmán era un constitucionalista, no fue en derecho. Dijo simplemente cuando cada chileno tenga algo que perder. Y no le entendí la respuesta. ¿Cómo va a haber democracia cuando cada chileno tenga algo que perder? Entonces me insistí, le dije que no entendía. Y él me dijo, mira, si cada chileno tiene una bicicleta y tiene miedo a perder la bicicleta, ahí sí que va a haber democracia porque van a mantener el modelo. Debo reconocer que no entendí tampoco mucho esa respuesta en esa época.
progresivamente, claro, la fuimos entendiendo y con este libro se entiende bastante mejor. Así que, porque ahí estaba el asunto, era el tema de la propiedad. Si alguien tiene propiedad, va a defender la propiedad a ultranza. Ese era el sistema. Este libro, Economía Política del Fracaso, me parece esencial para entender, estando de acuerdo o discrepando, del problema, o yo diría del brete en que estamos metidos. Parto por decir, aunque no es tema del libro, que no creo mucho en los logros económicos del gobierno de Allende. Se usa solo como comparación en el libro. Es verdad, para sostener lo malo que vino después. A mi juicio, Chile anduvo a tractabillones en materia económica e igualdad casi todo el siglo XX. El golpe militar fue la imposición de un modelo, de este modelo que aquí se critica, y como aquí se dice también de una promesa de desarrollo, de la inauguración, por fin, de que cada chileno si quería y trabajaba podía, que los sueños eran posibles. Me refiero, claro, a los sueños económicos, porque los otros estaban un poco sofocados. Se repitió una y otra vez que el Estado era un ente arbitrario, dependía de los políticos o del burócrata de turno. Y ustedes recordarán, los que son más viejos, que se repetía como mantra que el mercado era el mejor asignador de recursos, que el mercado era como un asunto divino, que no respondía ni siquiera a la voluntad humana porque tenía una dinámica propia que venía quizás de dónde, como la propia naturaleza, o era un asunto incluso algo sobrenatural. Y se enseñó en esa época el asunto con porotitos. Para que haya mercado tiene que haber muchos oferentes, con porotos, muchos demandantes, de esa manera hay competencia, eficiencia, precios lo más bajos posible, de bienes y servicios, muy baja barrera de entrada para el que quisiera pudiera competir. Cada chileno podía ser entonces empresario. Se habló de los emprendedores. Y posiblemente Jaime Guzmán no entendió que las necesidades son infinitas, que la satisfacción no existe y que es solo momentánea, eminentemente transitoria, y que por lo tanto posiblemente el mercado y este sistema tenga su propio germen de destrucción. En el libro se aborda mucho de eso, y que por lo tanto la bicicleta no iba a bastar, después iba a querer otra cosa. Paralelamente con este discurso oficial, se dictaron dos leyes, una en un decreto ley y otra que no existía. Una ley de amnistía en materia penal, que progresivamente fue siendo derogada. Ustedes recordarán que al principio se aplicaba, que después había que investigar para después aplicar y finalmente se derogó en la práctica. Y hubo una ley que no se derogó. ¿Cuál ley de amnistía? La económica. Esa es la que no se derogó. Por eso estamos hablando en este libro de todo eso. Porque las privatizaciones, los robos, hablando claramente, la ley de amnistía sigue vigente, ¿no? Porque había razones de Estado. Y muchos de los conflictos que se abordan en este libro, principalmente en materia de propiedad, de modernización del Estado, también tienen que ver con todo eso. Vino una clase empresarial que se concentró, no hubo la competencia que se prometió, con la complicidad luego concertacionista, absolutamente cómplices de todo esto. La izquierda marxista chilena, que tenía raíz marxista, no eran todos marxistas, pero raíz marxista, tenía un problema. Sabía que había un muro de Berlín y no tenía ninguna alternativa que proponer. Había un vacío ideológico. Y la dictadura de Pinochet lo que hizo fue entonces ganar en ese tiempo una batalla cultural y por lo tanto fundamentalmente política. Hizo que los adversarios actuaran como si fueran ellos mismos. Eso fue lo que hizo. Y durante 17, 18 años de concertación, eso fue lo que ocurrió. Una enorme victoria. Naturalmente que fue una victoria económica, donde la economía de productiva pasó a ser financiera y especulativa. Todo en el mercado era comerciable. Y posiblemente algunos de ustedes habrán escuchado a antiguos chilenos de otras épocas, que a veces con nostalgia hablan de los antiguos empresarios
aquellos que producían cosas, zapatos, que producían telas, y que fueron muy bombardeados en su época y ahora dicen, bueno, pero ni siquiera estos existen porque están en unas oficinas y no producen nada. ¿Qué le vamos a tomar? Las oficinas financieras. Aborda muy bien el libro lo que significa esta economía de la extracción, la economía del subsidio, y posiblemente, yo quiero agregar algo más que no está en el libro, todo esto responda a profundas raíces culturales chilenas de la extracción. A lo mejor en Chile nunca ha existido una clase empresarial en serio, salvo incipientes, brotes que alguna vez hubo. Y no se dieron cuenta que la brecha tecnológica era cada vez mayor, que no hubo modernización, y aquí está muy abordada la hipótesis modernizadora fracasada. Porque si alguien cree que Chile se acerca al desarrollo, es cuestión de que vaya a otros países y vea que la brecha tecnológica es cada vez mayor. El impacto cultural fue tan grande que cada vez que un chileno, o muchos chilenos, que se suben en un automóvil, creen que están en la era de la modernidad porque el auto tiene artilugios electrónicos, es moderno, y no se dan cuenta que la verdadera modernidad le pertenece a quien fabricó el auto. Pero ha sido tal el impacto cultural que justamente esas distinciones que son tan simples como las que estoy haciendo ahora no se hacen. Pero posiblemente el impacto mayor de todo esto sea político, porque cuando hay concentración económica hay una alteración de la democracia. Esto se viene repitiendo hace mucho tiempo. ¿Por qué la influencia de un grupo de poderosos, de un pequeño conjunto de personas que tienen un poder industrial, que tienen un poder social, influyen tanto que alteran la voluntad democrática del pueblo? Claro, ahora con los casos Pentas o Kimmich, evidentemente que se ha hecho todo muy transparente, muy patente. Yo no sé si transparente porque no se va a saber todo, pero por lo menos patente, hay alguna conciencia. Porque todo poder tiende a convertirse en un gobierno en sí mismo. Y el poder de controlar la economía debiera estar en manos de los representantes del pueblo y no de una oligarquía económica, como ha sucedido en Chile. Por eso que el poder industrial debe estar descentralizado y no tenemos que depender ni de la buena voluntad, ni del estado de ánimo, ni de la arbitrariedad de un pequeño grupo de seres humanos como ocurre en nuestro país. Esencialmente entonces, de lo que trata este libro, entre otras cosas, no solamente en materia económica sino política, es cómo se altera la voluntad democrática del pueblo, de la ciudadanía. ¿Qué es la discusión que hay en estos momentos? ¿O ustedes creen que los pagos a los políticos durante años fue gratuito o a cambio de granjería, torciendo la voluntad popular? Pero hubo también un pecado mayor. En este afán de la hipótesis modernizadora del que hablan los autores, se nos prometió algo que yo creo que ningún país se ha prometido. Se puso fecha exacta en que Chile va a ser desarrollado, 2018. ¿Se acuerdan? 2018, estamos cerca. Y Lagos dijo que iba a ser en 2010 y después dijo que por la crisis asiática le había errado, pero que estaba de acuerdo en el 2018. Y calcularon que el PIB repartido en no sé cuántos habitantes eso daba no sé cuántos miles de dólares por persona y eso era el desarrollo. Y en eso fue la élite completa, todos los economistas y todos los políticos, todos. Y aquí operó la concertación grande, la que va de la UDI hasta el Partido Socialista, porque hay una concertación grande en el país. Naturalmente que hubo algunas voces tímidas que dijeron esto no puede ser, porque si mañana el cobre está en $10 somos desarrollados en ese momento y si baja a $2 nos queda no sé cuántos años. O sea, dependemos de la bolsa de metales del hombre. Ridículo. Bueno, esta es la ridiculez que nos explicaron, en el que estaban todos de acuerdo, porque era tal la avalancha cultural de la tesis modernizadora, de la que este libro habla en detalle, que simplemente fue un tsunami cultural sobre todos. Y ese tsunami dijo, finalmente vamos a ser desarrollados. Naturalmente que esto ha sido un fracaso total.
porque la brecha tecnológica es cada vez mayor, porque la concentración económica es cada vez mayor, porque el espacio público del que trata la parte final de este libro, el último capítulo, que es el espacio donde finalmente podemos entendernos todos, sin que haya consideración de abolengo, origen o condición económica, es la discusión del momento. Pero posiblemente sea una discusión larga. A diferencia de los autores, Alberto, yo creo que esto tiene para mucho tiempo. Aquí en el libro se dice que es ahora que estamos a puertas, que esto se viene. Y yo tengo la sensación que tesis, antítesis, síntesis, para mucho rato. Y eso que no soy marxista. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Vamos a ir a la segunda parte, viene la hora de los economistas. Vamos a darle la palabra para que comente el libro al economista, profesor de la Universidad Católica, Klaus Schmidt-Hebel. Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por convidarme. No estoy seguro que la casa sea reciprocada después de lo que yo voy a decir, estimados autores en particular, pero déjenme partir. Lo que hace este libro es cuestionar el camino que ha seguido Chile en las últimas décadas y también sus resultados, lo que los autores llaman la hipótesis modelizadora. Lo hacen desde el título del documento, bastante extenso, hasta la última frase de la contratapa que afirma literalmente: nuestra conclusión es simple, la hipótesis modelizadora es falsa, cierre comillas. En mis comentarios abordaré críticamente algunos aspectos del libro desde el título hasta la contratapa. Déjenme partir por el título. El título anticipa la conclusión central del libro. El análisis de economía política realizado aquí demostraría el fracaso chileno a la modernización, producto de la imposición del modelo neoliberal. Este gran título, largo título, medieval, en el medioevo se escribía títulos de esta extensión, ¿no es cierto?, con gran subtítulo, encierra 4 aspectos. Número 1, que la modernización es falsa. Número 2, que tiene sus orígenes y su desarrollo en la imposición de una visión de mundo. Número 3, que dicha visión es el modelo neoliberal, así entre comillas. Y cuarto, que la conclusión se deriva de un análisis de economía política. A estos 4 aspectos me voy a referir en lo que viene. El libro a su vez tiene 2 hipótesis principales, que las analiza a lo largo del libro. Número 1, una hipótesis económica. Chile no modernizó su economía. Comillas, cito, Chile ni siquiera ha avanzado hacia el desarrollo. Cierre comillas del prólogo. La segunda es una hipótesis política. Comillas, la concertación, y algo semejante ocurre con la actual nueva mayoría, no cuestionó jamás las premisas del modelo, aceptó que mercantilizar es crecimiento y que crecimiento es desarrollo. Cierre comillas en el prólogo. Ahora bien, un enfoque académico al análisis de las tesis de este libro aplicaría el método científico a ella, desarrollando observación, medición, experimentación sistemáticas aplicadas a la formulación, al testeo y la modificación de hipótesis que son falsificables. Eso es lo que hacen las ciencias naturales y las ciencias sociales, incluyendo ciertamente la economía política en el sentido moderno, porque aunque Mirko declara lo contrario, economía política es un aspecto y un subcampo esencial de la economía moderna. ¿De qué trata? Analiza cómo las fuerzas políticas, incluidos los intereses de clase, afectan la elección de políticas económicas y sus resultados, reflejando conflictos distributivos y el rol de instituciones políticas y económicas. En su vertiente teórica, en su vertiente empírica. A modo de ejemplo, y perdonen la autorreferencia, déjenme decirles que tuve el placer de dirigir el comité de tesis de un alumno doctorado en economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile el año pasado, cuyos 2 ensayos de doctorado se concentraron en avanzar el análisis teórico en relación entre crecimiento y equidad o distribución, formalizando un modelo de intereses de clase combinado con un modelo económico de consumo y producción en sus 2 ensayos distintos. Pero déjenme volver al libro. ¿Cuál es la metodología empleada por los autores para analizar y verificar o rechazar sus 2 hipótesis principales? Básicamente combinan los autores 4 cosas. Número 1, aplican taxonomías sociológicas y políticas que no son falsificables, son taxonomías, son categorizaciones.
Lo combinan con, segundo, la descripción de datos económicos a veces correctos y otras veces sesgados o erróneos o malinterpretados. Voy a citarlos. Lo combinan con la cita parcial, sesgada y maniquea de literatura previa. Lo combinan en cuarto lugar con la total ausencia de hipótesis de comportamiento político-económico a la usanza de la economía política moderna que permitan realizar predicciones que sean falsificables. A estas cuatro limitaciones básicas del enfoque aplicado en este libro, yo agregaría dos limitaciones centrales adicionales. Quinto, la ausencia de una definición operacional de modernización verdadera, en contraste con la falsa, anclada en la evidencia internacional que no está en el libro. Este libro es como califican los pascuenses en su idioma pascuense a su isla, Tepito o Tenua, el ombligo del mundo. O practica lo que dicen los gringos navel gazing, se mira el ombligo y no hace ninguna referencia a evidencia sistemática internacional sobre conceptos como capitalismo, desarrollo, cifras, resultados, premisas, intereses, clases sociales, etcétera, etcétera. Y sexto y último, el uso hace uso impreciso, pero cargado ideológicamente y de donación siempre insultante, del adjetivo modelo neoliberal. Le pregunto, ¿en qué se distingue la democracia capitalista? Por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Canadá, en Inglaterra, del modelo neoliberal chileno. Por supuesto que hay diferencias, evidentemente las hay, pero en lo esencial, ¿en qué se diferencia? No lo sabemos porque el libro lo hace, un análisis comparativo el cual sitúa Chile con los otros países del mundo y la distancia que nosotros tenemos respecto al desarrollo de un sentido multidimensional. En resumen, lo que aplica Mayor y Ahumada es completamente ortogonal a la aplicación del método científico que caracteriza la investigación en economía política contemporánea. Mi cuarto punto es sobre la evidencia. La evidencia ha mostrado datos que presentan errores y sesgo de comisión, sesgo de omisión y sesgo de interpretación de los datos. Entre los errores y sesgos de comisión del libro están algunos ejemplos puntuales. Evolución del PIB total de Corea y de Chile hasta 1990. El PIB total de Corea crece como bala porque tiene muchos más habitantes que Chile, por supuesto, evidente. Gráfico 14. La participación de exportaciones privadas de cobre. Los datos están totalmente equivocados en el gráfico 18. El sesgo en presentar la evolución del PIB per cápita de Chile en relación a América Latina solo para el periodo que disminuye, que es hasta el año 1989. Los siguientes 15 años, 1989-2014, el cual se duplica la relación PIB de Chile per cápita a PIB de América Latina, el cambio se omite y no se hace referencia a él. No hay ningún gráfico, ninguna tabla, ninguna referencia verbal. Luego hay sesgo de interpretación, representando en forma gráfica mediciones sobre la mejoría de la distribución del ingreso y en forma tabular el crecimiento elevado del PIB. Pero sin presentar datos de pobreza en todo el libro, la conclusión central de la segunda parte del libro afirma que el crecimiento de Chile ha sido empobrecedor. Extraordinario salto mortal a la luz de la evidencia aportada por los mismos autores. Pero quizás lo más flagrante de análisis de los datos son los graves sesgos de omisión. Por cierto, la evaluación del grado de desarrollo de un país no es una tarea fácil, para nadie es fácil, para ninguna institución internacional, local, chilena, CEPAL. Es difícil porque es multidimensional y número dos, porque la ponderación de distintas variables o dimensiones no es incontroversial, tiene elementos de subjetivismo. Habiendo dicho eso, el libro carece de la descripción comparativa internacional de las dimensiones más elementales del desarrollo social y económico de los países. Me refiero como ejemplo a tres categorías de indicadores globales de desarrollo, imperfectos e incompletos, pero centrales en todo análisis sistemático de ciencias sociales comparadas. El PIB por habitante, y ciertamente crecimiento no es desarrollo, obvio. Segundo, la distribución del ingreso y los niveles de pobreza. Y tercero, los indicadores internacionales reconocidos de felicidad o bienestar. En crecimiento, PIB relativo de Chile, ellos llegan al año 89, cuando llegamos al 90% del PIB per cápita de América Latina. Si lo hubiesen entendido, reconocerían que el año 2014 y sistemáticamente en el año intermedio, llegamos al 145% del PIB per cápita de América Latina. Distribución del ingreso es mala en Chile. ¿Ha mejorado? Ha mejorado algo. El año 90 y los datos de ellos mismos de participación del 10% más rico y el 40% más pobre lo avalan. Transformado en Gini 1990, 0,56.
2000 058, 2013 052. Con la nueva metodología 049 en el 2013, que con alta probabilidad está por debajo del Gini del país que más rápido ha crecido en el mundo y que más rápido ha echado a perder su inicialmente igualitaria institución de ingreso, bajo un régimen que combina un capitalismo manchesteriano en pleno siglo XXI con dictadura férrea y genocidio del pueblo tibetano. Eso es China bajo el Partido Comunista Chino. Entre paréntesis, los autores afirman en el prólogo que el PC chino ha hecho más por la modernización que nuestro modelo, cierre comillas. Tercera medida, pobreza, que es consecuencia de disminución de la pobreza y aumento del ingreso per cápita. La sustitución de la epidemia de desnutrición infantil en los sectores pobres de nuestro país por una nueva epidemia de obesidad infantil en los mismos sectores pobres de nuestro país. Eso refleja disminución de pobreza, políticas anti-desnutrición infantil o de control o reducción y crecimiento. La prevalencia de desnutrición infantil cayó del 37% de desnutrición infantil en el año 70 a 3% en el 2000. La prevalencia de obesidad, por otra parte, niños escolares que ingresan al primer año básico de la Junaed, aumentó de 7% en el 87 al 18% en el 2005 y aumentando. Por último, felicidad o bienestar en Chile. En una corriente, en una metodología que es muy respetada a nivel internacional, autores, editores como Heriwell, Layar y Sachs sacan cada año, cada 2 años, un informe de felicidad en el mundo basado en encuestas tomadas a 1000 personas en 160 países del mundo y combinándolo con otros indicadores distributivos y desarrollo humano y PIB per cápita. ¿Y qué es lo que indica a Chile dentro del concierto internacional? Año 2012-2014, índice resumen, Suiza campeón mundial en felicidad humana, 7,6 puntos sobre 10. Togo, el país menos feliz, con las personas menos felices en el mundo, en África Central, 2,8 puntos sobre 10. Chile, 6,6 puntos, lugar 27 entre 1 y 156, lugar 27, casi idéntico a Alemania, que tiene lugar 26. Más aún, la mejoría en felicidad entre el 2005-2007 y el 2012-2014, Grecia, el campeón mundial de pérdida de felicidad en ese periodo, por supuesto, eso no es sorprendente. Chile es el 9º país que más ha mejorado su indicador de felicidad o bienestar, subjetivos y objetivos combinados por los 3 autores mencionados, y lo aumentó en 0,8 puntos, que es mucho en una escala de 1 a 10, en estos apenas menos de 10 años, en promedio algo así como 7 años, ocupando el lugar 9 del mundo en cuanto a mejoría en esos 2 periodos. Mi quinto tema es cómo los autores muestran la evidencia a través de citas, porque el libro abunda en citas que son parciales y algunas son sesgadas y muchas son maniqueas. Las citas que coinciden con la visión de nuestros autores son calificadas como revelaciones de verdad absoluta, mientras que las citas de visiones opuestas son descalificadas con facilidad. Los escritos correspondientes son denostados como panfletos o como reflejos de sus intereses personales o de clase, y las personas que representan reciben descalificaciones e insultos ad hominem. Así, entre los autores amigos se cita profusamente a autores cercanos a su pensamiento, marxista, gramsciano, desarrollista separiano, incluyendo fuera de Chile a gente como Kaneski, Kaldor, respetados economistas estructuralistas, Amstel, Bordansky, Chiapello, Naval y Dargaud. Dentro de Chile son destacados como análisis casi correctos, pero ciertamente con faltas fundamentales importantes, los libros de Murián, Solimano, Rivera y Marquardt, Sucre Infante y Uneus, entre otros. Sus autores estarían en la senda correcta hacia la crítica radical, pero no todos dan el último paso, casi ninguno lo da: denunciar la modernización de Chile como falsa. Por supuesto, hay una lista larga de autores profundamente equivocados o enemigos. Entre ellos están, por supuesto, los autores del ladrillo, los autores como Hernán Bücher y Joaquín Lavín. Pero con particular saña y descalificación ustedes califican los escritos de las afirmaciones de políticos e investigadores y científicos sociales de la Concertación y la nueva mayoría, quienes, entre comillas y cito, se sientan a la izquierda del dios de la modernización, así como la derecha se sienta a la derecha de ese dios de la modernización. Ejemplo, la autocomplacencia de Ricardo Lagos Escobar.
Los errores sistemáticos de Eugenio Tironi, el reconocimiento por parte del PNUD de los éxitos de la movilización que también son denunciados, los escritos y libros de Guillermo Larraín, Manuel Castells u Óscar Muñoz, Alfredo Joañán en sus errores sobre lo público y lo privado, Atria et al., el libro El otro modelo 2013, denostado sistemáticamente. Finalmente, la descalificación ad hominem. Carlos Peña es denostado por no por lo que dice, también por lo que dice, pero particularmente por su contradictorio rol de intelectual público y rector de universidad privada. Harald Beyer es calificado como, cito, comillas, aterrizado en el set después de la acusación constitucional en su contra que redundó en su destitución como ministro, cosa que es factualmente correcta, pero no aporta a la discusión de un libro supuestamente académico. En forma penúltima, Rafael Grisasti y su financiamiento a la campaña de Andrés Velasco. Y por último, y finalmente, nuestra presidenta Bachelet, que es calificada, y cito textualmente, como el dique de contención que sostenía los bajísimos niveles de legitimidad del sistema político, que se acabó con el caso Cabal. La desigualdad, el elitismo, el nepotismo llegaron a Michelle Bachelet desde entonces. Cierre comillas, cierre de cita. Concluyo muy brevemente. Más allá de taxonomías, citas y sesgos, este libro plantea dos hipótesis centrales que son potencialmente falsificables y factualmente falsificadas, en mi modesta opinión, por la evidencia existente. Este libro refleja una posición muy peculiar y muy minoritaria en Chile, cosa que no digo yo, cuya excepcionalidad queda plácidamente destacada y plasmada en la contratapa. Pueden ver ustedes, comillas, la mayoría de las impugnaciones al modelo modernizador han evitado cruzar una frontera, dos puntos. Todos, subrayo yo, todos reconocen el crecimiento y la modernización de sus estructuras económicas una consecuencia positiva de su obra. Cierre comillas. Es decir, los impugnadores y por default, ¿para qué decir? Los defensores del modelo, todos difieren de la falsedad de la modernización que plantea este libro. Finalmente, ¿cuál es el camino alternativo al enfoque que han tomado los autores de este libro? Yo creo que en vez de encerrarse con amigos, correligionarios y gente que piensa igual que uno y que actúan en forma acorde, practicar el análisis riguroso y la discusión sistemática entre personas de visiones y enfoques distintos para avanzar en diagnósticos, aunque cueste pelea, sangre, sudor y lágrimas, y plantear propuestas concretas, que en este libro no las hay, desde la diversidad, es lo que realmente es el reto de Chile, a partir del diagnóstico de la crisis extrema por la cual estamos pasando, económica, política, social, de legitimidad. Comparto en buena parte el diagnóstico político, económico, social de este libro en algunas dimensiones clarísimas, pero hacer un diagnóstico más acabado y luego terminar con propuestas requiere de una actividad que implica salir de nuestros pequeños oficinitas de profesor, la mía como profesor de contaduría es muy pequeñita, y ponernos a conversar, a discutir en mesas como esta y a proponer cosas concretas. Ese fue el ejercicio que me tocó la suerte, el privilegio de coordinar durante 2 años, donde nos sentamos en una mesa que duró 2 años, personas, cientistas sociales, de izquierda, de centro y derecha, para primero agarrarlo, segundo llegar a diagnósticos más o menos compartidos, cosa que más o menos logramos en algunos temas, otros no, para finalmente plantear 95 propuestas para un Chile mejor. Quiero terminar estas palabras para felicitar a esta universidad por acoger, por abrir este gran espacio a la presentación y la discusión crítica, ciertamente crítica, de un texto que creo que vale la pena discutir. Muchas gracias.
Gracias, Lau. Después vamos a seguir con el debate. Le vamos a dar la palabra a Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, para que comente el libro. Muy buenas tardes. A mí me gustó un poco más el libro. Yo primero quiero agradecer y felicitar a los autores del libro, a Alberto y a José Miguel. Los libros tienen una complejidad, ¿no? No solo uno tiene que tratar de ser riguroso, de tener todas las citas, sino que se pueda leer, ¿no? Que una persona que a lo mejor no sabe nada de economía, sociología, puede llegar al final del libro y pueda entender. Yo creo que ese ejercicio, si se logra, al menos a mí me entretuvo, me daban ganas de seguir al siguiente capítulo, espero que ustedes también. Lo primero es compartir la tesis del libro, que es esta idea de la hipótesis modernizadora, ¿no? Independiente, ¿cierto?, de los argumentos, es una hipótesis que creo que Klaus también lo comparte, que es asumida por casi todos, ¿no? La gran pregunta que hoy día hay que hacerse en Chile es ¿quiénes son todos? ¿No? ¿Quiénes son los todos? Porque hoy día tenemos a todo el sistema político complicado, ¿no? Y quizás a la ciudadanía pensando, analizando, reflexionando, haciendo actividad de base que no es visualizada por los todos, ¿no? Entonces eso en primer lugar. ¿Por qué comparto en gran parte esa tesis? En primer lugar, al recolocar la idea de economía política, extraviada de las universidades chilenas profundamente, yo sé que hay cursos, Andrés me comentaba que hacía un curso hace un par de años sobre economía política, yo pasé por la Universidad Católica y jamás tuve esa materia. Pero esa promesa indica que crecimiento no es un mantra. Crecimiento no es la condición necesaria ni suficiente, porque crecimiento efectivamente no es desarrollo, crecimiento no es modernización, crecimiento finalmente, porque desarrollo ya es un concepto que está siendo tematizado a nivel mundial, no es buen vivir, ¿no? Reflexiones que nos cuesta tanto cuando solo queremos conversar con lo que está sucediendo en Estados Unidos, en el diario o en algunas universidades del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué comparto esa tesis? Porque finalmente lo que Alberto y José Miguel llaman el modelo, ellos mismos lo expresan en su libro, es el modelo de acumulación capitalista. Ese es el modelo, ¿no? Entonces cuando le decimos a la señora no pida aumentos de sueldo porque el modelo va a chorrear, es el modelo de acumulación capitalista el que supuestamente va a chorrear, ¿no? Y ese modelo de acumulación capitalista, muy bien retratado en el libro, tiene al menos tres características que comparte, ¿cierto? Rentista, concentrador y financiarizado, sobre todo en las últimas décadas, ¿no? Funciona principalmente y ha funcionado en sus distintas fases a través de la exportación, ¿cierto?, de materia prima con muy poco valor agregado, que deja poco y nada en el país en términos de base productiva, donde uno de sus insumos principales, ¿cierto?, es la precariedad del trabajo, y ahí es importante citar los datos, cosa que hoy día no tenemos en el debate nacional. Yo no veo a los economistas que representan a todos hablando del microdatos de la encuesta de empleo, la NEM, ¿no? ¿Qué ha pasado con la creación de empleo en los últimos 5 años? ¿Cómo son esos empleos? Exactamente, ¿no? Y también ese tipo, ¿cierto?, de crecimiento y ese tipo de exportación en base a la materia prima con muy poco valor agregado a través de la explotación de los recursos naturales, la explotación y la protección, ¿no? Y ese bloque de acumulación, sobre todo en las últimas 2 décadas, convive con otro bloque de acumulación que es el capital que está orientado en el sector comercio y la financiarización, que finalmente depende del endeudamiento de los trabajadores. Porque si tenemos bajos salarios, inmediatamente paso a los datos, cómo se activa la demanda interna, ¿no? Cómo crece el país. La deuda juega un rol importante. En el libro se cita bastante a 2 autores que son muy importantes en la discusión mundial que se está dando. David Harvey, intelectual y geógrafo británico, ¿no?, y el economista Hyun Chan, ¿no?, que se ha dedicado por mucho tiempo a los temas de política industrial, ¿cierto?, donde José Miguel
estudio, está terminando su estudio en Cambridge. ¿Y qué es lo que dicen estos autores? ¿Qué es lo que nos permiten refrescar? Yo voy a tratar de interpretar ese análisis, ¿cierto?, que desde la Fundación Sol hemos ido elaborando en los últimos años. Cuando hablamos de los procesos de acumulación de capital, uno podría identificar 3 etapas, y ahí es muy importante identificar este modelo de acumulación chilena. La etapa de generación del capital, ¿de dónde saco la plata?, ¿no? La etapa de producción de las mercancías, ¿dónde están los trabajadores? ¿Dónde están los recursos naturales? Y finalmente, la etapa de la venta de la mercancía que estoy produciendo. En esas 3 etapas, uno puede identificar distintos modelos de acumulación. En la etapa inicial, la acumulación originaria, ¿no?, uno identifica rasgos en la economía chilena que son, ¿cierto?, muy precisos. ¿Cómo los grupos económicos actualmente se hacen de su capital inicial? ¿O cómo lo reproducen? ¿Cómo lo hacen crecer? El sistema de AFP, ¿no? Dinero fresco para que los grupos económicos puedan invertir, hacer crecer sus empresas, etc. Punto 1. En segundo lugar, el FUT, Fondo de Utilidades Tributables, ¿no? De alguna manera, el dueño de la empresa no saca la plata, entonces como dueño, esa parte no paga impuestos, pero esa plata se puede ir a distintos lugares. El FUT histórico está llegando a cerca de 300.000 millones de dólares. No sé qué pasa con esa discusión del FUT histórico. Los autores, ¿cierto?, también nos hacen ver de que la eliminación del FUT finalmente no fue, sino que se transforma en un FUTito, no con la reforma tributaria. También tenemos las privatizaciones hechas, realizadas durante la dictadura y también durante los gobiernos de la Concertación, ¿no? Muchos grupos económicos, por ejemplo, citando uno que está en boga, el grupo Soquimich, ¿cierto?, de Ponce Letú, finalmente se hacen de fortuna a un costo prácticamente cero, ¿no? Entonces ahí tenemos una acumulación originaria que es particular y da cuenta de cómo es el modelo de acumulación chileno. En segundo lugar, tengo ese dinero, ¿no? Algunos pueden obtener créditos, ¿cierto?, con más facilidad que otros, ¿no? Ya hemos visto en los últimos días. Y finalmente necesito producir las mercancías, necesito trabajo y necesito recursos naturales. ¿Qué pasa con las cifras del trabajo en Chile? Y por eso es bueno que se cite siempre a José Piñera, porque a mí me parece, a pesar de estar en desacuerdo con todo lo que dice, de que es una de las personas más honestas. Porque cuando uno lee sus libros dice exactamente qué es lo que dice y por qué lo dice. En términos laborales, él creó el Plan Laboral el año 1979, que tiene 4 patas estructurales reconocidas por él en sus libros. En primer lugar, la negociación colectiva solo tiene que estar circunscrita a la empresa, ¿no? Nos dicen que la negociación por rama en Chile no se puede aplicar. El ministro de Hacienda lo dijo con tolerancia cero. Chile no está preparado para la negociación por rama. Nosotros como Fundación Sol por Transparencia pedimos los papers, ¿no?, para que nos demuestren qué significa eso, dónde está escrito, ¿no? Segundo lugar, despolitización sindical. Eso es lo que nos dice José Piñera. Despoliticemos la esfera de la producción. La esfera de la producción hay que despolitizarla, y ahí el análisis objetivo desde la economía, ¿no? A la política dejémosle la distribución, la redistribución, cuando ya se pagaron bajo salario, no hay negociación colectiva, etc. Tercer pilar, una huelga que no paraliza. Reemplazo y solo circunscrita al espacio de la negociación colectiva arreglada, ¿no? Y cuarto pilar, lo que es el paralelismo organizacional, la creación de grupos negociadores, etc. Pilares que la reforma laboral actual prácticamente no mueve. Nos están haciendo ver que aquí se está desarrollando una reforma laboral profunda que puede modificar este patrón de acumulación del capital, y aquí lo que tenemos son cosquillas, ¿no? A lo más, el mantel de la mesa, ¿cierto?, está cambiando un poco de color. ¿Cuáles son los datos actuales en términos de trabajo? Encuesta que hace en 2013, 74% de los trabajadores chilenos ganando menos de 400.000 pesos líquidos. 74% de los trabajadores chilenos. ¿Qué pasa, por ejemplo, por sector económico, ¿no? Comercio, trabajadores que elaboran jornada completa. 75% de los trabajadores chilenos del sector comercio, jornada completa, menos de 350.000 pesos. Industria manufacturera, jornada completa, 75% bajo 400.000 pesos líquidos. Agricultura y silvicultura, 75% bajo 240.000 pesos líquidos, jornada completa.
Construcción, 75% bajo 400.000 pesos, ¿cierto? La jornada completa en términos líquidos. Tuvimos un boom de crecimiento en los últimos 4 años en el gobierno de Piñera. Se nos prometió crear 1 millón de empleos, promesa cumplida, ¿no? Hoy día llevamos 12 o 13 meses más, 61 meses acumulados de nueva encuesta de empleo que nos permite medir con mayor rigurosidad los empleos creados. Se han creado 1.062.714 empleos en Chile desde el 2010 a la fecha. 2 de cada 3 de esos empleos es subcontrato, suministro de trabajadores, empleo por cuenta propia, pero no cualquiera, porque a veces uno dice, no, que los empleos por cuenta propia es el emprendimiento. Miremos el microdatos de la encuesta de empleo y ahí uno observa que es empleo por cuenta propia de pocas horas y de baja calificación. Y finalmente, familiar no remunerado. 2 de cada 3 empleos de 1.062.000 creados en los últimos 5 años son de esas características. La mitad de esos empleos están en sectores particulares: comercio, construcción, enseñanza y salud, privatización de derechos sociales y parte de la matriz productiva chilena, ¿no? Es un dato que es bastante decidor. En términos de recursos naturales, sin duda, no soy especialista, pero hay bastantes informes que demuestran qué ha pasado, ¿cierto?, con nuestros bosques, con nuestra agua, los enormes problemas que tenemos a nivel territorial, cómo el modelo de acumulación ha hecho uso de esos recursos naturales, ¿cierto?, para generar su flujo. Y finalmente, en términos de la venta de los productos, aquí hay un elemento central. Si tengo bajos salarios, si los salarios en Chile son tan bajos, y les vamos a pedir 10 años más a los chilenos, porque ya viene el chorreo, ¿no? ¿Cómo entonces se están vendiendo los productos? ¿Cómo entonces se están vendiendo los servicios? Deuda. Y el libro lo retrata muy bien, el endeudamiento, ¿no? Datos de endeudamiento, que son interesantes tener a la vista. Encuesta de la OCDE, 27,8% de los chilenos se tienen que endeudar para comer, para alimentarse, ¿no? Encuesta Equifax, la Universidad de San Sebastián. En Chile hay 10,7 millones de personas endeudadas, de los cuales 3,4 millones están morosos o morosas. Ni siquiera pueden pagar la deuda que han contraído. Y el 76% de esas personas morosas tienen ingresos menores a los 500.000 pesos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Hoy día tenemos una nueva encuesta CACEN, donde se ha cambiado afortunadamente en algunos aspectos, ¿cierto?, un análisis, un avance en términos de cambiar la metodología para medir la pobreza, incorporando la multidimensionalidad, ¿cierto?, y actualizando los patrones de consumo del año 1937 al menos al 2012. Y cuando uno retira los subsidios, ¿no?, se encuentra que la pobreza ya no es 14,4 ni 15%, sino que es 29,7%. Un Chile sin subsidios hoy día tiene a casi el 30% de la población bajo una línea de la pobreza, que todavía tiene algunos elementos metodológicos que son discutibles. ¿Qué pasa con nuestra matriz productiva, ¿no? Es algo que los economistas no estamos tematizando. Año 1984, cobre, minería, representa el 55% aproximadamente de la exportación. Sector agropecuario, silvícola, pesquero, cerca del 8%, ¿no? 8-10%. ¿Qué pasa con la industria manufacturera? 35% aproximadamente. Pero la industria manufacturera, no nos engañemos, salmón, celulosa, ¿no?, sectores que están al borde del poco valor agregado. Año 84, ¿no?, la agricultura en ese caso estaba recién partiendo. Año 2014, 30 años después, representación de la minería y el cobre, 54,7%. Sectores agropecuarios, silvícolas y pesqueros, 7,5%. Industria manufacturera, 37,8%. Y más de la mitad, celulosa, alimentos procesados como el salmón, bebida y tabaco. Semi-industria, uno podría decir. Entonces, lo que tenemos efectivamente es un modelo de acumulación que tiene pilares muy frágiles: endeudamiento, exportación de productos de muy poco valor agregado. Y que no solo ello, sino que en su andar, asistido por el Estado, asistido por los gobiernos de turno, ha generado que el país se desindustrialice
o no se alcanza a industrializar. Chile jamás tuvo un componente importante de industrialización. Las pymes nunca van a poder despegar, ¿cierto? Con una competencia en las importaciones tan fuerte, a precios tan bajos, y quienes se benefician principalmente de esas importaciones a precios bajos desde el Asia es el comercio, es el retail, ¿no? Y ese retail es el que saca las tarjetas comerciales y genera estos niveles de endeudamiento, ¿no? Y eso es muy importante. Lo que uno podría, en el fondo, concluir es que cuando se habla de riesgo país, creo que es importante que pasemos a otro estadio. Se habla que hay que tener cuidado si subimos los impuestos, va a aumentar el riesgo país y no van a invertir más en Chile, ¿no? Si subimos, ¿cierto?, generamos una legislación laboral decente, no van a venir las inversiones a Chile. Sin embargo, lo que tenemos hoy día en Chile con este modelo de acumulación y estos salarios, lo que está pasando con los recursos naturales, es que el gran riesgo país son los grupos económicos. Ese es el verdadero riesgo país para la economía chilena desde nuestra opinión, ¿no? No es casual que la economía se haya transformado en una ciencia que intenta parecerse a las ciencias exactas, despolitizadas, ¿cierto? Donde está el juicio del experto. El economista sin historiadores, sin sociólogos, sin psicólogos, a los lados es muy peligroso, ¿no? Por eso, bueno, esta combinación que hacen Alberto y José Miguel. Y los dos últimos elementos. Hay abundantes relatos, abundantes capítulos que tratan de un área que yo no soy especialista, otras personas en la Fundación sí, que la subjetividad del neoliberalismo creo que es muy importante. ¿Cómo es posible que con estos datos, con estas cifras, independiente de que la pobreza estadística haya bajado, que es un dato, ¿no? ¿Cómo es posible que no nos revelemos, ¿no? Y ahí hay un proyecto, que cuando hablamos del neoliberalismo como modelo de acumulación específico de esta fase, es un proyecto que no es solo medidas económicas, es cultural, es político. Es la idea de lo privado por sobre lo público, del individuo por sobre lo colectivo. Y eso es muy importante. Al trabajador lo empezamos a acostumbrar de que tiene que llegar a ser un emprendedor. En la empresa le comenzamos a decir colaborador o partner. Y las AFP le insinúan que es un propietario de sus fondos en su cuenta individual. Al pobre, ¿cierto?, como dice el libro, se le llama a consumir como rico y por eso se endeuda, ¿no? Y al molesto se le presiona para que se proclame como feliz. Y tenemos muchas encuestas donde probablemente los niveles de felicidad en Chile aparecen altos, ¿no? La tesis final y lo que esboza el libro creo que es lo único que en algunos aspectos no comparto plenamente, porque es una tesis optimista. En un escenario pesimista es optimista, y ahí comparto lo que decía Tomás, ¿no? Karl Polanyi, ¿no?, que es un gran libro, un gran aporte para quienes nos interesan las ciencias sociales desde el punto de vista histórico, ¿no? En su libro La Gran Transformación habla de un doble movimiento que también este libro cita. En este doble movimiento, de alguna manera, porque él observaba a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, es que esta autorregulación del mercado en esa época, en ese momento, que hoy día tenemos bastantes elementos parecidos, genera que la sociedad se proteja, ¿no?, que tienda a protegerse, que reaccione. Entonces, Alberto y José Miguel, esto lo que nos indican es que es el momento de la reacción, es el momento de la desmercantilización, o al menos buscar la desmercantilización de la sociedad. Comparto que sí tenemos al menos un clima en Chile donde estamos conversando de esos temas. Sin embargo, solo como una sugerencia, como una opinión que puede estar equivocada, creo que hay mucho trabajo por hacer. Creo que el capitalismo siempre, y el modo de acumulación y los grupos económicos se la ingenian para crear nuevas estrategias a través de las propias crisis para volver a resurgir. Y para eso hay que estar muy preparados, muy conscientes, de tener un diagnóstico muy preciso, y creo que este libro aporta mucho en él. Muchas gracias. Gracias, Marco. Ahora vamos a ir al quinto comentarista, Andrés Velasco, que aparece en la portada, así que le vamos a dar su tiempo para que haga sus comentarios. Muchas gracias, buenas tardes, un gusto estar acá. Yo quiero partir con las felicitaciones.
Primero, yo creo que en Chile escribir un libro por sí solo merece felicitaciones. No es fácil. No es fácil escribirlo, no es fácil venderlo. Y en un momento en que tenemos pocos debates, muchas peleas, en que muchas veces la descalificación sustituye el argumento y en que a veces uno teme que hay más prejuicios que juicios, sentarse, escribir un libro, razonar, debatir, dialogar, es un tremendo logro. Así es que ahí están las primeras felicitaciones. Segunda felicitación es, el libro está bien escrito. Eso no significa que uno suscriba todo lo que hay ahí, pero claramente el libro tiene prosa y buena prosa y eso siempre facilita la labor de lectura, especialmente cuando uno tiene que leerlo en 2 días. Como me ocurrió a mí. Tercero, al igual que varios de mis colegas panelistas, aquí creo que Tomás lo dijo, varios otros lo dijeron, felicito el espíritu de esta mesa, porque claramente los que estamos aquí, no estamos aquí porque pensemos todos igual. Habría sido una lata que pensáramos todos igual y ustedes nos conocen, saben que no pensamos igual, pero que podamos estar aquí y debatir y hacerlo con franqueza, pero también con respeto, me parece muy bueno. Ahora, yo me quiero tomar en serio la pega de debatir el libro, y eso significa decir cosas que me gustan, pero también con franqueza decir cosas que no me gustan. Creo que me gustó un poquito más que a Klaus, que nos va a sorprender. Creo que me gustó un poco menos que a Marco, creo que tampoco lo va a sorprender. Ahí quiero plantear mis reparos con franqueza y sin tapujos. Primero, ¿cómo resumir así sintéticamente la tesis del libro? La tesis del libro es la siguiente. El modelo en Chile fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque no se modernizó. Esto es un fracaso económico. Nos dijeron que íbamos a ser ricos, desarrollados y felices y no lo somos. También es un fracaso político. Eso es lo que dice el libro. Y en este fracaso económico, por supuesto que están todos, los que en algún momento algo tuvieron que ver con la economía, los ministros de Hacienda, los empresarios, los analistas económicos, y también un fracaso político. Y en este fracaso político el libro mete en el mismo saco izquierda, centro, derecha. Es bien notable, no son muchos los libros que dicen que José Piñera fracasó y que acto seguido dice que Carlos Peña fracasó igualmente, ¿no es cierto? Y que Tironi fracasó y acto seguido que Atria también fracasó. Es decir, parafraseando a García Márquez, este es la crónica del fracaso mundial. Son puros fracasos. Y yo no voy a hacer, créanme, una defensa corporativa de nadie, ni de los economistas, ni de los ministros de Hacienda, ni de nada parecido, pero sí me quiero tomar en serio algunas tesis del libro. Hay algunas cosas que me gustan, creo que hay algunas definiciones, hay que hurgar bastante para llegar a ellas, pero hay algunas definiciones del problema económico de Chile que a mí me parecen provocadores, interesantes, y algunas, sorpréndanse, las comparto. Pero antes de decir eso, y me voy a detener en eso, quiero decir que a mí me parece que hay 2 categorías que este libro utiliza repetidamente, que son categorías más bien vacías. Y la culpa no es de los autores porque ellos no inventaron las categorías, obviamente son previas, así que no estoy endosando aquí una responsabilidad, pero uno quiere usar categorías analíticas que sirven. A mí me parece que hay 2 categorías analíticas que de mucho no sirven. Primera categoría analítica que a mi entender no sirve de mucho, modelo. ¿Por qué no sirve? Porque si trajéramos a esta mesa a José Piñera, o a Cagua, o a Bardón, o qué sé yo, nos dirían que el modelo es un logro cuasi religioso, ¿cierto? Uno no lo puede tocar, si le cambia una coma, si le modifica una norma, el mundo colapsa, la civilización colapsa y volvemos todos a andar con taparrabos. Y eso obviamente no se sostiene. Para otro grupo de personas, para los críticos, obviamente los autores se encuentran entre ellos, el modelo es algo malo, apestoso, pestilente, sucio y injusto, y por lo tanto, si yo digo modelo, digo algo malo. Y si una palabra cortita de 3 sílabas, modelo, es solamente bueno para un grupo y solamente malo para otro, permítanme sugerir que es un concepto que quedó vacío de contenido analítico y se volvió una muletilla, deseable para algunos, indeseable para todos. Y por lo tanto creo que como categoría para analizar la realidad, la verdad es que no nos sirve de mucho. Además, y esto es algo que el libro dice, claro que lo dice al pasar, no se queda con la idea,
Hay una vastísima literatura académica sobre los modelos, creo que no habla de modelos, habla de variedades de capitalismo, ustedes citan el libro. Y ese libro que ustedes citan con entusiasmo y aprobación, y muchos otros que nos dicen que hay una variedad inmensa de capitalismo. El capitalismo anglosajón de Estados Unidos e Inglaterra tiene poco que ver con el capitalismo de Europa occidental, continental, de Francia y Alemania, que es más corporativista, que no tiene nada que ver con el capitalismo desarrollista de Japón o de Corea. Entonces, no hay un capitalismo, hay muchos capitalismos. Creo que no hay que ser demasiado adivino para entender que si uno mira América Latina, bueno, el capitalismo de Chile tiene poco que ver con el de Brasil, ¿no es cierto? Y si uno mira no a través del espacio, sino que a través del tiempo, me atrevo a decir que el capitalismo de Chile hoy tiene poco que ver con el del siglo XIX, o el de los gobiernos radicales, o el que primaba en la época de la Unidad Popular, para qué decir con el que primaba en la época de la dictadura. Por lo tanto, tengo una propuesta, que yo sé que nadie va a aceptar, pero lo hago igual. Que todo libro de ciencias sociales en el futuro de Chile omita el concepto de modelo, porque la verdad es que quedó analíticamente vacío y no sirve para mucho. Yo entiendo que en la política lo seguirán usando, que será bueno para los debates, pero como categoría de ciencias sociales me parece que la verdad es que a estas alturas cogía. Segundo concepto que creo que también cuesta agarrarlo, es medio resbaladizo, el concepto de modernización. Porque claro, la modernización de nuevo significa muchas cosas para mucha gente, ¿no es cierto? Tú hablaste, estoy de acuerdo, que la pobreza es multidimensional. Es bien evidente que la modernización también es multidimensional. Hay muchas dimensiones en las cuales uno se puede modernizar. Y sospecho que Chile en algunas se modernizó mucho y en otras se modernizó muy poco. Hay por ahí un aviso de esos de la Copa América que hemos visto 1000 veces que dice a nuestros vecinos, a los amigos, a los turistas que visitan a Chile y que no han venido de la actual Copa América, nos verán y veremos qué, nos modernizamos. Yo sospecho que a un latinoamericano que viene a Santiago al cabo de cuántos son 24 años y ustedes dicen se modernizó Chile, sospecho que ningún amigo, colega de América Latina va a decir no hay ninguna dimensión en la cual se haya modernizado. Por supuesto, que en algunas sí y algunas no. Y por eso creo que tenemos que hurgar de nuevo un poquito más fino. Ahora, creo que sí, después de escarbar bastante uno encuentra una noción de en qué consiste modernizar. Y es una que a mí me parece interesante, así que la quiero subrayar. En algún momento el libro dice, mire, el fracaso de esta cosa que el libro llama el modelo tiene que ver con el hecho de que nos prometieron una economía diversificada y esa economía no se diversificó. Hace no sé cuántos años, digamos 40 o 50 años, ¿qué exportaba Chile? Chile exportaba cobre, Chile exportaba vino, frutas, salmones, un poquito de madera, algo de pesca. 50 años más tarde, ¿qué exporta Chile? Cobre, salmones, vino, un poquito de esto, un poquito, pero más o menos lo mismo. Y creo que ahí efectivamente hay una deuda. Voy a volver a este tema. Hay otra dimensión en la cual voy a estar de acuerdo con el modelo, con el libro. Creo que hay una dimensión en la cual la clase empresarial chilena se ha vuelto poco innovadora y algo rentista. Yo una vez dije, creo que fue en Casa de Piedra, no recuerdo dónde, que los empresarios chilenos se habían achanchado, la gente lo encontró un poquito puntudo y mucha gente que se enojó, pero creo que busquemos el vocablo que más acomode. Pero claro, cuando se gana mucha plata con las rentas derivadas de los recursos naturales, en un momento de auge de los precios de los recursos naturales, bueno, hay mucha gente que dice, no, ¿para qué voy a innovar? ¿Para qué voy a diversificar? ¿Para qué me voy a arriesgar? Aquí con esto hay un elemento de rentismo en nuestra cultura empresarial que también me preocupa. Ahora, quiero tomarme en serio el tema de la diversificación productiva. Y el libro es muy elocuente en esta materia, así es que cito, comillas. Hoy el crecimiento, más allá del auge del cobre, no está garantizado. Al revés, Chile tiene una baja capacidad de investigación y de innovación. La canasta exportadora se ha estancado. Tenemos insuficiencias en la educación técnica y en los altos precios de la energía. Y hay un paulatino agotamiento de los recursos
naturales no renovables. Sigo citando, por siglos el progreso económico de la humanidad consistió en utilizar máquinas para producir objetos. Esto está cambiando. El progreso consiste cada día más en usar ideas para producir bienes, pero también otros servicios y otras ideas. En Chile debemos lograr lo mismo. Si en el pasado los protagonistas principales del crecimiento. Derecha réplica en este minuto. Sí, no mucho. Yo soy con los libros, no con los bebés, soy espartano. Y creo que pueden hacer, hay que tirarlos por el risco, y si no sobreviven, pues bien, no sobreviven. Así que, y por eso nos pareció con José Miguel que someter al libro a un examen crítico de panelistas como los que están acá era lo más razonable. Por tanto, me voy a referir más que nada a los elementos que son accesorios al libro, que van alrededor, que normalmente, contrario a lo que cree Klaus, son muy importantes en la ciencia, ¿ya? Por eso la perspectiva estrictamente de analizar enunciados científicos más o menos se dejó de utilizar por ahí por los años 45 en adelante. Después de Popper, todos los epistemólogos hablan de los contextos fuertemente. Por tanto, quiero aclarar algunos puntos. Primero, quiero contarles que este libro nace de, primero, un conjunto de diálogos de mucho tiempo con José Miguel, y luego de un proceso en el cual nos pusimos a trabajar en un apéndice para un libro anterior que yo publiqué, que es el libro sobre la nueva mayoría, donde le pedíamos a Miguel que hiciera un apéndice para el libro, y a partir de ese apéndice para el libro surgió esto, que en términos estrictos, entonces, y esto a Klaus le va a encantar, es una apendicitis, ¿verdad? Entonces, efectivamente, nosotros dijimos, bueno, esto vale la pena, digamos, que hay un tema que nos parece relevante, y vale la pena tomárselo bastante en serio. Bueno, nos pusimos entonces a investigar sobre el punto, y luego a ver cómo plantearlo de un modo tal que fuese lo más interesante posible. Hay varias de las aseveraciones que aquí se han hecho que sencillamente tienen que ver con el hecho de que nosotros también en los textos, y me perdonarán los puristas de la ciencia, ejecutamos adentro del texto algunas ironías. Por ejemplo, la ironía sobre China dice relación con el hecho de que gran parte de la gente cree que modernizarse es tener muchos objetos modernos. Y gran parte de los objetos modernos, si no todos, vienen de China. Y gran parte de esos objetos modernos los produce el Partido Comunista Chino, que claro, de comunismo no tiene mucho, ¿verdad? Y por tanto, es curioso que nosotros digamos que Chile se ha modernizado porque tiene muchas cosas hechas en China, ¿ya? Ese es básicamente mi hijo que está hablando. Entonces, efectivamente, hay un manejo de nosotros que quisimos tratar de expresar en el libro que tiene que ver con dar cuenta de un conjunto de fenómenos que en general son vistos por los economistas de una determinada manera o por una ortodoxia económica. Nosotros invitamos para esta sesión también a José Piñera, que se excusó, no pudo asistir, pero me ofreció un café no sé si en Reprimenda, en Starbucks. Efectivamente, a propósito de trabajo, Marco Gremerman en Starbucks. Entonces, no sé que es famoso en casi todo el mundo, en Chile no importa, pero en casi todo el mundo la gente con más progresista no entra a Starbucks porque se supone que es uno de los. Es el único país donde tiene sindicato de Starbucks en Chile. Bueno, y no tiene ya, lo sabemos. Bueno, entonces, efectivamente hay un tema. Quiero sencillamente entonces señalar que nosotros lo que quisimos fue decir una cosa muy simple que creo que en la ponencia de Klaus se ve muy claramente. Nosotros dijimos, aquí hay una cosa muy interesante. Durante 20 años o más, los científicos sociales no podíamos decir nada de economía. Nada. Era como hablar de ingeniería eléctrica, ¿no? Y, por tanto, guardábamos riguroso silencio. Por el contrario,
Los economistas, cuando nosotros decimos cosas como esto es malestar social, nos dicen momento, esto es bienestar social. Los economistas, Klaus lo hizo, hablan de felicidad. ¿Ya? Los economistas van y nos dicen esto no es una crisis institucional, esto es una crisis política. ¿Ya? Nos afinan los conceptos. Y nosotros, que somos muy democráticos en la ciencia social, decimos, pues bien, que vengan los economistas. ¿Ya? Incluso pasan cosas notables, como que un economista, el señor Bernardo Fontaine, que trabaja y opera contra la reforma tributaria, terminada la reforma tributaria, queda transformado de bien en analista político, por el solo hecho de haber sido operador político en contra de la reforma tributaria exitosamente. Y eso lo asciende, ¿ya? Y le permite ser entonces analista político. Pues bien, resulta que nosotros decimos, es bueno que haya esa mixtura. Es bueno que los economistas impugnen nuestros conceptos. Le quiero informar que toda la literatura, a Klaus, toda la literatura sobre felicidad demuestra, y hay correlaciones de las que le gustan, ¿ya? Que efectivamente la felicidad y el malestar social no tienen nada que ver, pero nada que ver. Hay países donde incluso correlacionan positivamente la declaración de felicidad con malestar social. O sea, no hay ninguna relación entre declararse feliz y eso es bien analizable desde el punto de la subjetividad, porque resulta que nuestra sociedad no es una sociedad productora de felicidad, sino que es consumidora de felicidad. ¿Ustedes se imaginan a alguien buscando trabajo en una sociedad como la nuestra llegando deprimido? La gente está obligada a ser feliz. Tiene que mostrarse feliz. La gente que no es feliz es desagradable en nuestra sociedad. Por lo tanto, hay un tema subjetivo que es bastante interesante. Por lo tanto, esta discusión es una discusión larga. Pues bien, nosotros nos enfrascamos en una discusión económica. Ahí están los conceptos de modelo, la afinación del concepto, que obviamente modelo y capitalismo son cosas distintas, tengámoslo en claro, ¿ya? Tengamos claro que el capitalismo, que el socialismo, por ejemplo, era capitalista, que producía excedentes de capital, o sea, tengamos claro ese tipo de cosas para entender que finalmente estamos hablando dentro del marco del capitalismo. Y eso es lo interesante del libro, que dentro del mismo marco de la discusión existente originalmente, cuando se origina el modelo, nos tomamos en serio la promesa, las hipótesis de entonces y las examinamos. Es básicamente en el lenguaje, nosotros nos paramos a hablar en el lenguaje de los otros, no desde nuestro lenguaje. Por lo tanto, ese es básicamente lo que intentamos. Quiero agradecer profundamente a los expositores que han venido. Quiero agradecer fundamentalmente que hayan tenido la dedicación, la voluntad de apoyarnos en esto. Quiero agradecer también a la Universidad Católica. Quiero que estuvo de acuerdo en hacer el evento acá. Quiero sentirme muy contento porque este libro me ha procurado algo que jamás habría pensado que yo podía vivir, y que es el hecho de que a mí me traten de medieval en la Universidad Católica. Estoy muy orgulloso de una cosa como esa. Yo, contrario a la Universidad Católica, que le encanta olvidarse de su pasado, ¿ya? A mí me parece muy interesante la Edad Media, la investigo mucho, me gusta bastante, ¿ya? No soy católico, ni mucho menos, pero me interesa históricamente, ¿ya? Y por tanto, habiendo hecho tantas cosas esta universidad por la Edad Media, tratarla mejor sería bueno. Pero en todo caso, quiero decir simplemente que los agradezco mucho la presencia de los invitados. Asumo que después de lo que dijo Andrés, ganó un par de votos, así que asumo que en realidad asumo que desde el momento que también me agradece, de hecho con Mirko estábamos contando los votos que iba ganando, marcando la gente que está, así que les agradecemos muchísimo en ese sentido la participación, agradecemos al desconcierto, agradezco la presencia. Además, está aquí el prorector de la Universidad de Chile, don Sergio Jara, está también, veo ahí al fondo, o lo veía, ya no lo veo, a Gonzalo Marnes, el jefe de la Universidad de Santiago, importante mencionar al jefe siempre. Vi también por ahí a Laura Albarnós, que es directora de Codelco, que es bueno en una economía atractiva rentista, estar bien con el cobre, ¿ya? Así es que, y les digo una cosa, el libro podría ser mucho más fácil.
Se lo digo muy fácilmente, nosotros gastamos no más de una página en todo el libro para hablar de Sokimich, de venta, de los bancos, de la integración vertical, de todos los casos de la bolsa de comercio, que los que la dirigen son los mismos que son los dueños de los que dirigen el IPSA. ¿Ya? De todas esas cosas podría haber sido muy fácil decir que no se había modernizado mostrando eso, mostrando el caso de la Polar, eso era muy fácil. ¿Ya? Nosotros nos hicimos un trabajo un poquito más profundo, no quisimos hacer una cosa tan panfletaria, hicimos otro tipo de trabajo y ese es el que los invitamos a conocer. Los dejo con José Miguel para ir. Bueno, yo la verdad también me gustaría agradecer a los presentadores, a los expositores, particularmente a Klaus, que yo creo que mientras estaba leyendo el libro estaba rascándose un poco respecto al libro. Yo creo que para sintetizar me gustaría dar una opinión respecto a lo que nosotros quisimos hacer con el libro. Y yo creo que la mejor forma de explicar la idea central del libro es quizás con una metáfora. Supongamos que el modelo es un paciente, ¿no? Supongamos que el modelo viene a nosotros a pedirnos un diagnóstico. Este es un modelo que viene planteando que tiene ciertos síntomas de malestar, de desigualdad, de precariedad, de deslegitimación del sistema político, de una democracia presa, de una especie de neocorporativismo entre los grupos económicos y los partidos políticos, pero a su vez nos dice, pero si yo me he modernizado, yo he seguido todas las recetas que me han dicho desde los años 80 por los organismos internacionales, por los economistas, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede ser de que yo esté teniendo estos síntomas, siendo que yo he reflejado fielmente la receta? Ante esa pregunta, nosotros como doctores, ¿no? Alberto y yo, diríamos que lo que ocurre es que usted finalmente tiene una enfermedad terminal, o por lo menos tiene un cáncer muy desarrollado. Y las aspirinas que usted está tomando, en realidad no son más que una pérdida de tiempo finalmente. Este paciente, el modelo diría que esto no puede ser, y va, digamos, a los intelectuales de la derecha, y los intelectuales de la derecha. Y los vamos a invitar ahora a que vayan a comprar el libro para que sigan debatiendo. En la sala que está al frente van a poder ir a tomar una cerveza artesanal, muy bueno, porque hay Serbia, una copa de vino, y además los autores van a firmar el libro. Y en nombre del desconcierto, los quiero invitar para el próximo jueves 2 de julio a la Casa Central de la Universidad de Chile. De la Católica nos vamos a Chile al lanzamiento del libro de Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia. El título es Comunidad, Socialismo y Estado Plurinacional. Así que están invitados para el próximo jueves 2 de julio al lanzamiento del libro de Álvaro García Linera, que va a generar también conversaciones. Muchas gracias.